Bueno, bienvenidos al canal. Hoy estamos aquí siendo un honor para mí tener a este señor que tengo aquí al lado, Seven, más de 40 años metido en un taller, específicamente en un servicio oficial de Peugeot, CEO, propietario, mecánico, y lo vemos más metido en el taller que siempre en oficina. Y hoy lo tenemos aquí porque lo vamos a fundir a preguntas con todo este tema del mal llamado motor Pudretech, que es la única vez que vamos a llamar de esta manera a este motor 1200. Pues Seven, bienvenido. Muchísimas gracias de verdad por permitirme fundirte a preguntas. Sé que siempre estás liado, siempre estás como una moto, así que de verdad muy agradecido y créeme que me siento privilegiado de poder estar de tú a tú con todo lo que te voy a preguntar. Bueno, bien hallado, bien hallado. Muchas gracias, Fran, por invitarme a tu canal. Bueno, nos conocemos hace bastante tiempo, sabes que yo siempre intento transmitir el conocimiento desde otra manera, desde la manera de las manos, del cacharrear. Sí es verdad que muchas veces perdemos esa perspectiva cuando estás en una oficina y no estás en lo terrenal, en el taller. Y a mí me gusta mucho más la parte del taller. De hecho, hay gente que va allí y pregunta a lo mejor por el jefe, el dueño, el propietario, y le preguntan al chico que está vestido de limpio y no soy yo. Pero bueno, intentaremos también aclarar un poquito el tema, dudas, hablar de lo que es mentira, de lo que es verdad, de la rumorología y el porqué de cada caso. Tanto una parte que dice la marca como la que a lo mejor posiblemente no se entienda por parte de la marca. Yo no soy representante de la marca, propiamente dicho, pero bueno, trabajo con la marca, soy servicio oficial de la marca y todo no es como cuentan en la calle. Es que la idea de hacer este vídeo es porque me envenena mucho el exceso de información, porque creo que a veces el exceso de información, ruido, YouTube, esto no sirve, esto es malo, esto explota, esto tal, no sé, es peor que poca información pero correcta. Entonces de ahí nace hacer esto. Todo tiene dos versiones, o sea, ni ese cliente es tan bueno como se hace ver en las redes y a lo mejor nosotros tampoco somos tan buenos, pero bueno, creo que es más el ruido que las nueces. Vamos a hablar del ruido con otras marcas también al final, te tengo algo por ahí. Bueno, entramos en materia para no aburrir a la gente. Vamos a enfocarnos en el 1200 Pudretech, que no veo mejor manera de arrancar que qué es ese motor. Cuéntanos un poquito, porque al parecer hay varias versiones. Mira, todo viene de... Mucha gente nos plantea... Bueno, en tu canal la gente es bastante, hay muchos niveles, ¿no? Pero bueno, hay gente que es técnica y gente que no es tan técnica pero que le gusta este mundo. Y gente que tiene un Pudretech. Un Pudretech. ¿De dónde viene esto? Pues todo esto viene, uno de los motores más famosos que tiene el grupo PSA son los motores TU, motores de 4 cilindros, 75 caballos, que es un motor de toda la vida, que se limitaban a tener 3 problemas. Se podría la junta la culata, perdía aceite y ya está. Entramos en Europa y Europa te dice, oiga, usted tiene que acatarse a una normativa y usted tiene que dejar de emitir un cuarto de lo que está emitiendo. Es decir, un 25% tiene que bajar las emisiones. Pues es fácil, si tengo un motor de 4 cilindros, me estás pidiendo que baje un 25%, pues le quito un cilindro. Y ahí es donde empieza el motor. Downsizing. Claro, okay. Ahí es donde empieza el motor. Ahí es donde no solo el grupo PSA, llamado ahora Stellantis, es donde empieza con la aventura de un motor 3 cilindros. No somos los únicos. No, es que a mí como técnico me llama mucho la atención. De hecho, me apasiona mucho porque un 6 cilindros, un 8 cilindros en V en línea, tú le sacas 200 caballos en nada. Pero lo difícil, donde hay tecnicismo, donde hay ingeniería, es un motor de 3 cilindros, sacarle los caballos que se le saquen, el rendimiento que se le saque. Ahí es donde empieza un poco la aventura. Hay un reto en la industria del automóvil importante que, hombre, hay que decir a todos tus seguidores que esto es un tema meramente europeo. Se genera ahí un desarrollo, como tú dices, tecnológico muy importante y se hace un motor. Se hace un motor que funciona.
O sea, ya que funcione es un reto. Porque es una delicia el motor, tú coges un coche de eso y tira, va bien. No, y en realidad funciona y, como digo yo, arranca, camina y empuja por un coche que tiene pues 1000 kilos o 1200 kilos de peso. ¿Dónde han surgido los problemas? Que es que lo que la gente quiere saber. No te me adelante. No quería hablar en sí del problema ahora, sino ¿dónde surgen esas cosas? Hombre, es un motor que tiene apenas 10 años. Cuando empezó a salir y tal y cual y todos los problemas, tiene apenas 10 años. Estás hablando del motor TU, que hay C3 y 206 que tienen 25 años y tienen ese motor. Y empezaron igual, con problemas, porque les sonaban las tapillas, por qué tal. Entonces, va un poco por ahí. ¿Qué es lo que tiene característico este coche? Que es algo que no se oye. Hablando de la parte más técnica, que aunque no la toquemos mucho aquí, lo que tiene es una relación volumétrica variable. Es decir, cuando el pistón baja, la válvula está abierta y cuando empieza a subir, la válvula está cerrada. Vale. ¿Por qué se caracteriza este motor? Pues porque cuando el pistón está bajando, hay una parte final donde la válvula cierra y el pistón sigue bajando. Y ahí se genera, para entenderlos todos y que no nos perdamos, un vacío. Y ese vacío es el que energéticamente se aprovecha. Cuando sube el pistón, la válvula de escape no ha terminado no ha abierto, se genera ahí pues unas energías que físicamente... Como que el rebote, lo que se busca por llamarlo... Algo así. Entonces, eso es lo complicado de ese motor, que cuando el pistón todavía está bajando, se cierra la válvula de admisión y se genera ahí pues un vacío. Eso técnicamente es un desarrollo muy complicado, muy complicado. El motor en líneas generales es muy bueno. Es bonito, a mí me gusta, o sea, yo reconozco que es un motor que a mí es cómodo me gusta. De trabajar, es práctico. Nosotros que somos mecánicos, ¿qué buscamos? Practicidad. Si buscamos en la parte práctica, es un motor muy rápido de trabajar. Es muy pequeño. La distribución la haces en 0, la haces. Nada, o sea, distribuciones que es así un poquito lo más latoso, se hace rapidísimo. Es un motor que es barato cara al cliente, los mantenimientos, y barato cara a nosotros. Ya conocemos el motor, sabemos que es un 3 cilindros, que viene de todo el tema de la Unión Europea, emisiones, que es turbo. Lo podemos resumir que es un motor de 3 cilindros con inyección directa. Correcto. Una distribución variable. Correcto. Tiene esa particularidad en la carrera. Distribución variable ahora, hasta... Bueno, porque hay 3 versiones. Correcto. Entonces, en las evoluciones que nosotros hemos ido viendo, lo que te hablaba de la relación volumétrica variable, vamos a decir, eso va asociado a muchos parámetros. Uno de ellos es porque tenga una emisión variable, que juegue con eso, pero en los primeros no era del todo así. Entonces, son 3 versiones. Nosotros tenemos generación 1, generación 2 y generación 3. Vale. La generación 3 es la que está saliendo hace, pues nada, de marzo del 2023 creo que. Generación 1 sin turbo. No, dentro de la generación 1 había turbo y atmosférico. Okay. Después está la generación 2. Entonces la 1 es la que no es distribución variable. La 1000 hay una que no era distribución variable. Vale, ok. Luego tenemos la 2, que es la que estamos hablando ahora. Correcto. Y la 3 es la que viene también con el filtro de partículas, es cuando incorporan el filtro de partículas. Tiene otras variaciones que hablaremos ahora, que viene, por ejemplo, generación 2, la última generación 2 ya venía con filtro de partículas gasolina, y generación 3, que es la que ya viene modificada con cadena de distribución. Vale. ¿Todos han dado problemas o hay alguna generación específica que digan, estos son los que están haciendo más ruido, por decirlo de alguna manera? Para eso traigo un documento donde se recogen, un documento oficial, donde se recogen las casuísticas. Es decir, nosotros tenemos una casuística que es de junio del 2012 a noviembre del 2016, otra casuística que es de abril del 2014 a julio del 2018 y otra casuística que es de julio del 2018 a febrero del 2023, porque a partir de febrero del 2023 ya los motores no se ven afectados. Hay 3 grandes grupos de casuística. Si nos queremos enmarronar ya con los fallos, que no sería del todo
correcto hablarlo así. Yo hablaría primero de que, por ejemplo, a pesar de su juventud, de los tecnicismos que tiene ese motor, los problemas los podemos resumir en dos. Es que tengo apuntado dos. Ya está. O sea, y por eso te decía lo del ruido, que hablaré también del ruido por otras marcas, pero no me quiero adelantar. Ya. Este problema ha tenido problemas únicamente focalizados en dos puntos. Uno es el consumo de aceite y otro es la correa de distribución. Fin de los problemas. Y hacemos un punto aquí. Es importante marcar eso. Correcto. Porque yo lo tenía más o menos orientado de esa manera. Porque, claro, correcto, al árbol caído todo el mundo hace leña. Es lo que está en boga, es lo que está en la calle. Sí. Está de moda. Sí. Mira, yo tengo aquí, tenía apuntado qué caracteriza este motor, que ya hemos hablado, lo del downsizing, 3 cilindros, por donde comenzamos. Y lo primero que quería comentar, así como tú has explicado muy bien, porque Seven es profesor también, ¿qué es una distribución? Porque, como tú dices, mucha gente pues son mecánicos en el canal, pero a lo mejor hay personas que simplemente son dueños de un vehículo que equipa este motor y no sabe lo que es una distribución. Y a mí me dieron una explicación una vez que me encantó y es la que repito. Y digo, la distribución es una correíta que lo que hace es que cuando las piezas que están abajo en el motor suban, no choquen con otras que están arriba, que a veces bajan. Entonces, las ordena de una manera que cuando las de abajo suban, las de arriba no bajen y no choquen. Cuando esto falla, se pierde ese orden que tiene que haber y chocan cosas allí. Partiendo de allí, perfectamente explicado. A mí me gustó. Perfectamente explicado. Partiendo de allí, yo tengo apuntado una de las cosas que está de moda o lo que se les achaca a estos motores es la distribución, por el tema de la correa húmeda. Que mucha gente dice, es que estos inventaron lo de la correa húmeda y la han pifiado. Pero es que la correa húmeda lleva la tira, porque los cones del 2004-2005 ya venían con una correa húmeda. Lo primero que hay que más o menos quitarse de la cabeza es, permíteme que sea así de directo, yo tengo, cuando doy las charlas, doy los cursos o tal, tengo palabras prohibidas. Y las palabras prohibidas, una de ellas es, esto es una mierda. Eso está prohibido. ¿Por qué? Cuando yo diseño un motor en mi casa, yo, que no soy nadie, y yo me pongo a cacharrear y la hago en el garaje de mi casa, me puedo permitir el lujo de decir, esto no sirve, esto tal. Pero es que cuando alguien fabrica a nivel de una marca un motor, pues igual hay 200 ingenieros que están para arriba y para abajo un mes o un año haciendo pruebas a ese motor. ¿Que sale mal? Sí, evidentemente. ¿Hay motores malos en el mercado? Bueno, yo creo que no. Hay motores más fiables y menos fiables. Y ya después lo complicado es ensamblar eso con otras cosas. Es que hay un tema postventa que afecta directamente, que también lo tengo por ahí. Claro, entonces, lo primero que hay que tener claro, ¿el coche funciona con una correa húmeda? No. Aquí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es una correa húmeda, que es pues una correa, vamos a imaginar una correa de distribución, lo pueden buscar en las redes para que se hagan una idea, que pase por un cubo de aceite y esté siempre mojada, que eso es una correa sumergida o húmeda, y una correa que trabaje en una atmósfera aceitosa, que es este caso. Es decir, ¿la correa se sumerge en aceite? No. Los vapores del cárter, del motor en general, pasan por el lado izquierdo y la correa trabaja en una atmósfera aceitosa. Eso es lo primero que hay que quitarnos de la cabeza. Porque, no, claro, una correa mojada en aceite. No. La correa no se moja en aceite. Si partimos de esa base, la siguiente pregunta es, ¿pero por qué nos ponemos a inventar cosas si está todo inventado? Y esa es la parte postventa. ¿Por qué se inventa algo? Pues porque el cliente cada vez que quiere que el coche consuma menos, haga menos ruido y le cueste poco en el bolsillo. ¿Por qué se hace eso? Pues que no es nada de Stellantis, porque se ha demostrado que una correa en atmósfera aceitosa genera menos rozamiento, menos esfuerzo, por tanto consume menos y es menos ruidosa que una correa normal y corriente. Fin del problema. La correa, ¿no?, se degrada, por lo que sea.
Pero hay muchos factores que aumentan, disminuyen esa degradación. Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿qué es lo que pasa con la correa? ¿Qué ocurre ahí con esa correa? Es fácil de entender, técnicamente no es tan fácil. Evidentemente cuando tú haces un motor con una correa que trabaje en una atmósfera aceitosa, pues esa correa tiene que tener una serie de condicionantes materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el nivel de autonomía que tiene que tener ese vehículo también es diferente. Más que autonomía, el nivel de mantenimiento. Las dos cosas van casadas. Es decir, un mantenimiento efectivo hace que una correa sea efectiva. Tú puedes tener, poniendo un caso muy simple, a mí que me gusta mucho correr y la montaña, yo puedo coger unos tenis de montaña y correr en asfalto, y los tenis son muy buenos, el asfalto es muy bueno, y aquello no funciona, y viceversa. Entre que el motor, evidentemente por juventud, no se había estudiado o no se había sometido a todas las condiciones, ya sean atmosféricas, de clientes que hay en todos lados, se han dado cuenta que factores de mantenimiento con calidades del aceite, con el material de la correa, no ha sido como se esperaba. Exacto. Esa fusión no ha sido como se esperaba. Pero es que no es un problema del motor. La correa no se rompe. No es de diseño del motor, efectivamente. La correa no se rompe. La correa se degrada, y al degradarse todas esas partículas de goma, pues evidentemente taponan todos los conductos. ¿De qué no se habla? Pues mira, no se habla de que quitar la correa de ese coche, quitar el cárter de ese coche, lo haces en 15 minutos. Limpias la chupona, pumba, fuera. Hay coches que para sacar el cárter está 2 horas. Casi todos, de hecho. Entonces, oye, si le queremos dar la vuelta a esto, nosotros hacemos un servicio profesional, tanto tú como yo, que usted no se preocupe, que cuando yo le cambio la correa, yo le quito el cárter, le limpio la chupona y tal. En condiciones normales, a un motor TU tú no le hacías eso. No. Y la chupona no se la veías en la vida. Cuando lo quitabas. Tenemos que saber darle la vuelta un poquito al tema. ¿Qué es un fallo del motor? No, es un fallo del fabricante. Pero es que el fabricante no hace la correa es de otro fabricante. El fabricante le ha dicho a Fran, fabrícame esta correa. Correcto. Para este motor que va a funcionar así, y yo le doy la correa. Correcto. Tampoco queremos, no es la idea decir, la culpa es de la correa tal. Hay una serie de circunstancias que se juntan. Efectivamente. Un matrimonio, entonces. De hecho hay protocolos, no es por echarnos flores, pero estuve con otros colegas de otros talleres tomándonos unas cañas y llegamos a una conclusión. Distribuciones, junta de tapa válvula nueva, la junta del retén del cigüeñal, el retén del cigüeñal va nuevo. Correcto. Sacamos los variadores si lleva, limpia freno, que tampoco hay que ir a Houston para limpiarlo, y el depresor limpia freno, y cárter, lo que tú dices. Todo eso va incluido. La calidad de nuestro trabajo, exacto, por este incidente ha aumentado. Porque hay motores de esos, yo los he visto, mis ojos lo han visto, con 250.000 kilómetros. Sí, yo perfectamente. Lo que sí podemos entrar a discutir es otro tipo de cosas. ¿Es conveniente 120.000 kilómetros la correa, 200.000 kilómetros la correa? Fran, yo te conozco a ti hace mucho. Seguramente cuando salió este motor y yo vi allí y tú viste 150.000 kilómetros, dijiste, ¿estás flipando o qué? Esto hay que cambiarlo a menos. Pero no es que lo diga Stellantis, a mí me viene cualquier otra marca, me viene el grupo BA y me dice, este coche cambias la correa a 200.000 kilómetros. ¿Tú le dices a tu cliente que la cambia a 200.000 kilómetros? Yo no. De hecho, porque nombraste Volkswagen, la bomba no aguanta, las cosas como son. Es que la bomba no aguanta eso. Pero yo no lo digo, o sea, otra cosa es mi forma de trabajar y tu forma de trabajar. El fabricante puede decir, esto dura 500.000 kilómetros, que yo a mi cliente le voy a decir, yo lo haría a los 400. Como los cambios de aceite de cada 30.000 kilómetros aquí en Canarias. Claro. Ahí entra un poco el fuego de las redes, el tal, el cual. Entonces, claro, si le vamos a hacer caso a todos esos argumentarios, es decir, a ver, ¿qué combustible estás poniendo tú al coche? No, yo le pongo aceite de freír papa. Y tú con aceite de freír papa, ¿quieres que te aguante? Y gasolina la más barata que hay. Claro, ¿tú quieres que te aguante esto aquí?
No, es que el fabricante a mí... No. El fabricante a ti no te ha dicho aceite de freír papa. ¿Usted quiere usar aceite de freír papa? Vale, pero tiene que ser este aceite de freír papa, la que cumpla la normativa, no sé qué, no sé cuánto. Que ahí es donde voy, porque ¿qué pasa? Que también se ha aprovechado de meter todo malo ahí, claro. Y entonces, claro, es que el problema es que le están poniendo 5.30 y eso lleva 0.20, 0.30, 0.15, 0, el que sea que haya dicho el fabricante. Bueno, pues ya partimos de que algo está mal, porque si el fabricante te ha dicho usted tiene que poner 0.30, especificación 21.15.57, sí. Es eso no es negociable. Es eso. Ese es el problema. Es que, claro, es que ese aceite vale... 60 euros, 5 litros. Ese es uno de los grandes problemas. Ese es uno, efectivamente. Ese es uno. De hecho, en los tres grandes problemas que hemos tenido, o en las tres grandes evoluciones, solo hay dos problemas, como habíamos determinado. Uno que es la degradación de la correa y otro es el consumo de aceite. Y el consumo de aceite ya está detectado. O sea, se sabe por qué es el consumo de aceite. No es que no se sabe, no, es que el motor es tal. No. Por eso yo quería hablar contigo. Dije, vamos a ir a la fuente, o sea. Se sabe. El consumo de aceite en la primera generación es por la calamina que están formados los aros de los cilindros, un material, pues impide que ese aro tenga esa flexibilidad. Vamos a decir que el pie se amolde al zapato. Es decir, tú tienes un pie que no es capaz de amoldarse al zapato. Y como no se amolda, pues queda un hueco. Ese es el gran problema del primer motor. No es que ruedas mucho en frío y ruedas en caliente y no sé qué. De hecho, en el documento oficial que pone que es de junio del 2012 a noviembre del 2016, pone efecto cliente, consumo de aceite, causa raíz, los segmentos del pistón pueden estar bloqueados por la calamina. Si el fallo se conoce. Si el fallo se conoce, no es nada ilógico. Y de hecho, cuando se, entre comillas, empieza la primera gran oleada de problemas, el fabricante responde. El fabricante te dice, yo te doy 5 años o 100.000 kilómetros, o 150.000 kilómetros. ¿Vale? O sea, él responde. Y yo siempre le he dicho a la gente que el periodo normal de garantía son 2 años. El oficial. Y tú ya después entras en, yo compré un paquete, yo me ofrecieron este servicio. Vale. Pero claro, condicionado... Muy claro. A que tú hayas pero tu aceite es este. Exacto. Ojo, primer gran bulo que hay en la historia de toda esta problemática. El fabricante no te dice que tú vengas a hacer mantenimiento de un servicio oficial, para nada. La rumorología, los bulos. No. El fabricante te ha dicho, dame los mantenimientos que tú le has hecho al coche. De un taller legal, factura. Correcto. ¿Los pide todo? No. Pide los 4 últimos. Te cuento una cosa. Te voy a interrumpir una cosa nada más. No, perfecto. Han ido 2 personas que no han sido clientes míos nunca, primera vez que los veía por el taller, a pedirme que por favor le hiciera una factura de hace 2 años con un X número de kilómetros y que cuánto le cobraba por hacerle eso. Claro. Fin de la historia, quería comentarlo. Claro, es que ahí entra el tema. Antes de que se desata todo esto se basa en lo siguiente. Y perdona que sea reiterativo, tú tienes un taller. Esto se trata de, yo tengo un coche, lo tengo nuevo, y durante los 2 años yo lo he llevado a un servicio oficial, porque estaba en garantía y quería llevarlo. Perfecto. Pues el tercer año ya pierdo la garantía y me surge un problema. Esto se basa en, pero así de simple, tú te has portado bien conmigo, me voy a portar bien contigo. No, es que la ley te obliga porque es un fallo de diseño. Rumorología de tal. No es un fallo de diseño. Eso es como cuando te duele aquí y dices, voy a buscar en Google. Acabas con lupus. Todo te lleva a lupus o cáncer. Claro, pero es súper fácil decir fallo de diseño. No es fallo de diseño. Es que posiblemente a lo mejor usted no ha hecho los mantenimientos como los tiene que hacer. No, es que usted quiere que yo venga a hacer los mantenimientos aquí. No, para nada. Usted puede hacer los mantenimientos donde usted quiera. No, y te voy a ir más allá, me voy a mojar más. Sí, yo quiero que usted venga a hacer los mantenimientos aquí, pero que sepa que usted no está obligado. Pero bueno, por querer, sí, claro, quiero que venga a mi empresa. Entonces, claro, ¿en qué se genera esto? Oye, tú te has portado bien, yo me voy a portar bien contigo. Y durante esos 3 años más, o 150.000 kilómetros, yo me voy a hacer responsable y te voy a cubrir la cobertura total.
te voy a pagar toda la reparación del coche. No, es que a mí no me lo hicieron. No, es que a unos sí y a unos no. Correcto. Claro, es que hay cosas detrás. Correcto. Que hay que englobar toda la información y ponerla. Deme ustedes los mantenimientos. No, los hizo mi primo Panchito, con aceite de Juanito supermercado. Y Rodolfito, que saben de mecánica. Mi cuñado, Pues, para englobar a... Vale, pues yo no le pago. Va, pues un fallo de diseño. Pues denúncieme usted. ¿Usted cree que es un fallo de diseño? Denúncieme usted. Entonces, estoy de acuerdo. Ahí empieza la rumorología. Yo, Frank, que evidentemente pues, por casuística y por trabajar en un servicio oficial me llega muchísimo más que a ti, no sé, vamos a poner un número redondo, de 100, 2 habrán pagado los clientes. 2. ¿Han sido clientes míos? No. No, vienen rebotados, vienen tal, porque tú estás obligado, porque es un fallo de tal, porque no sé qué, porque esto es un robo, porque tal. Los 98 restantes, fábrica de hecho, pumba. Usted se ha portado bien conmigo y yo me voy a portar bien con usted. Pumba. ¿De usted los mantenimientos? Sigue siendo un conjunto de cosas, es que es complicado. Claro. Ese es el primer gran problema. El segundo